talk now at this time, 4 o'clock, is the original state of man and its relation to the prayer of the Lord. La plática para las 4 de la tarde está relacionada con el estado original del hombre y su relación con la oración del Señor. We've been praying that we've been talking about this all day, actually. Hemos estado hablando de ello durante todo el día. So I'll repeat a little bit of it, and we're getting to Adam before and after his sin. Vamos a decir algunas cosas que ya hemos oído acerca del estado de Adán antes y después del pecado. So this morning we talked about how at the council of Trent, the fathers of that council said they did not know the original state of Adam. Esta mañana comentamos que los padres del Concilio de Trento afirmaron que ellos no conocían realmente el estado original de Adán. And then in 1994, the church gave us the Catechism of the Catholic Church. Entonces en 1994 la Iglesia nos dio el Catecismo de la Iglesia Católica. And it shows they still didn't know the original state of Adam, but what they said were correct, but not the fullness of what Jesus makes known. Y nos damos cuenta de que no había nada novedoso en el Catecismo en relación a lo que ya se decía desde antes en la Iglesia y sobre todo en relación a lo que nosotros ya conocíamos a través de Luisa. And I have read that Pope Benedict XVI, when he was Cardinal Ratzinger, Yo pude leer algo sobre el Papa Benedicto XVI, que cuando él era el Cardenal Ratzinger, he lamented that there is very little theology of creation available in the church. él se lamentaba porque había muy poca teología dentro de la Iglesia sobre la creación. And I believe that the writings of Luisa will help correct that condition. Y yo pienso que los escritos de Luisa van a poder corregir esta situación. And that in the years to come, the church will have a very good theology of creation. Y que en los años por venir habrá una muy buena teología sobre la creación. The writings of Luisa Picaretta provide a marvelous insight Los escritos de Luisa Picarreta tienen interiorizaciones maravillosas and understanding of the original state of man, para comprender el estado original del hombre, never before known with clarity in the church. nunca antes conocido con esta claridad en la Iglesia. And that is the work of the Holy Spirit. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, Take the deposit of the faith que lleva el depósito de la fe and help us little by little over the years to understand. y nos va llevando poco a poco durante el tiempo a clarificar y entender. Jesus told Luisa that he waited until now Jesús le dice a Luisa que él esperó hasta ahora to explain the original state of man, para poder explicar el estado original del hombre, because the time has not come for souls to return to the original state. Now what the heck? Time has now come, the time has now come for souls to return to that original state. porque ha llegado el tiempo de que las almas regresen al estado original, And this is contained in the Lord's Prayer. y esto está contenido en la oración del Señor. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Sí, lo que acaba de decir en latín, que es hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesus said those words alone, Esas mismas palabras por sí mismas, plus the words thy kingdom come, más las palabras que venga el reino, they takes 36 volumes to explain those words in the Our Father. que en los 36 volúmenes se explican esas palabras en el Padre Nuestro. The Book of Heaven by Luisa is overflowing with explanations concerning the original state of man. En el libro del cielo de Luisa Picarreta hay cantidad de explicaciones que contienen cuál fue el estado original del hombre. The very prayer of Jesus has everything to do with the original state of man. La misma oración de Jesús tiene todo que ver con el estado original del hombre, Because the gift of the divine will that Jesus wants us to take now porque tiene que ver con la divina voluntad que Jesús nos quiere dar ahora, is exactly what he said to Adam in the beginning, exactamente como Adán la tenía en el principio and also Eve. y también Eva.
So how is God's will done in heaven? Así que, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? And how does it differ from the way God's will is done on earth? ¿Y cuál es la diferencia con la voluntad de Dios en la tierra? Louisa was once pondering why we have been taught to pray for the Father's will. Alguna vez Luisa se preguntaba por qué teníamos que pedir la voluntad del el Padre, But now Jesus is instructing her that how he wants souls to live in. pero ahora Jesús le explicaba a ella cómo es que Dios quiere que las almas vivan en ella. And Jesus explained to Louisa, Y Jesús le explicó a Luisa: my daughter, the words, your will be done, hija mía, las palabras, hágase tu voluntad, that I taught in the Our Father. que yo enseñé en el Padre Nuestro. Those words signify that everyone must pray that he at least do the will of God. Estas palabras significan que todos deberían al menos estar haciendo la voluntad de Dios. This is the duty of all Christians Es el deber de todo cristiano, at all times, de todos los tiempos, because one cannot say that he is a Christian porque uno no puede decirse cristiano who does not dispose himself to do the will of God. sin disponerse él mismo a hacer la voluntad de Dios. Then he goes on to say this, Y él prosiguió diciendo esto: yet this was not sufficient for the true Christian, pero esto no es suficiente para los verdaderos cristianos. and thus I added immediately, Y por eso añadí inmediatamente: on earth as in heaven. en la tierra como se hace en el cielo. These words point out precisely the life that each must live in the divine will. Estas palabras exactamente hablan sobre la vida que cada uno debe vivir en la divina voluntad. And teach him to ask for the kingdom of thy will upon the earth in order to live in it. Y les enseñé la forma de vivir en el reino sobre la tierra. In heaven, the blessed not only do my will, En el cielo las almas benditas no solo hacen mi voluntad, but live in it and possess it. sino que viven en ella y la poseen. They possess it as a kingdom of their own. Las poseen como un reino que les es propio, Because if it were only my will, porque es solamente mi voluntad. and they could not possess it, Y si no pudieran poseerla, their happiness would not be complete. su felicidad no sería completa. To do the will of God does not mean to possess it, Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, but only submitting oneself to its commands. sino sujetarse solamente a sus mandatos. Living in it, on the other hand, is the same as possession. Vivir en ella, por otro lado, es tenerla como posesión. Okay, so it's saying that when we learn about living in it and start living in the divine will, then we return to where we came from. Así que cuando nosotros vivamos en la divina voluntad, vamos a volver de donde venimos. And we reacquire the happiness and the loss of goods that possession of the divine will means. Y vamos a vivir en la felicidad que significa poseer el reino de la divina voluntad. Now we're going to go into Adam. He was the first one created, and the whole human race really came forth from Adam. Adán fue la primera criatura creada y realmente toda la humanidad proviene de Adán. So everything depended upon him. Y todo dependía de él. All right, this is called Adam before and after his fall. Así que yo he llamado a esto a Adán antes y después de su caída. And in St. Luke's Gospel, En el Evangelio de Lucas, chapter 3, verse 38, capítulo 3, versículo 38, it speaks of Adam, son of God, habla de Adán, hijo de Dios, but not the same as the only begotten, which is the second person of the Trinity. que no es lo mismo que el hijo que procede del Padre, quien es la segunda persona de la Santísima Trinidad. So he is a created son of God. Él es un hijo creado de Dios. Okay, it is essential for understanding the redemption and sanctification Es esencial para comprender la redención y la santificación, to have a good knowledge of God's purpose para entender el propósito de Dios in creating Adam al crear a Adán
his original state, en su estado original, and the qualities of Adam, y las cualidades de Adán. and the fall of Adam, what happened? ¿Y qué pasó con la caída de Adán? Okay, one day Louisa was thinking the following. Un día Luisa pensaba lo siguiente: Adam lived the beginning of his life in the divine will. Adán vivió al principio de su vida en la divina voluntad. Therefore, his thoughts and words and works and steps Por ello, sus pensamientos, sus palabras, sus pasos y sus obras were animated by the unity of the divine fiat, estaban animadas por la unidad del divino fiat, which embraces everything and que abraza todo y contiene todo, contains it. Nothing escapes it. y nada se escapa de él. So his acts possess the totality and the fullness of everyone and all goods, Así que sus actos poseían la totalidad y completa de todas las cosas buenas. and one act alone, Y solamente con un acto done in the divine hecho en la divina voluntad, will, in the unity of the fiat, en la unidad del fiat, which embraces everything, que abraza todo, is such that all the other acts of creatures put together es más que todos los actos de las criaturas puestos juntos, cannot equal one act of Adam, y que no puede igualar un solo acto de Adán, who lived the period of his life in the unity of the fiat. que vivió en ese periodo de su vida en la unidad del fiat. And who knows how many he was able to do. Y quién sabe todo lo que pudo hacer ahí. So his glory in heaven must be great. Así que su gloria en el cielo debe ser grande. Remember, these are all thoughts of Louisa based on what she Acuérdense, estos son los pensamientos que tenía Luisa en relación a Adán. and perhaps it surpasses everything Muy seguramente sobrepasa todo, except the sovereign queen exceptuando, claro, a la reina soberana, who formed her whole life in the divine will. que ha formado toda la vida ella en la divina voluntad. It is true that Adam sinned and went out of the unity of the divine will. Es verdad que Adán pecó al salir de la unidad de la divina voluntad, But though he went out, pero cuando salió, his acts remained because, Louisa said, I believe that no power, sus actos permanecían, porque Luisa dice que no hay poder, either divine or human, ni divino ni humano, can destroy even one act alone done in the divine que will. pueda destruir un solo acto hecho en la divina voluntad. God himself cannot annihilate a similar act. Dios mismo no puede destruir un acto así. If he were to try to annihilate the acts that were done in Adam, then he would destroy his own divine will, Él destruiría su propia divina voluntad si hiciera eso, which he cannot do. lo que no puede hacer. Because being eternal and infinite without beginning Porque lo que significa eterno, infinito y sin principio and without end, y sin final, it is untouchable by anything, and no one can touch es intocable y nadie puede hacer esto. no one can touch the act Nadie puede tocar un acto así, that Adam did in the beginning. como los que hizo Adán en el principio. So she was thinking all of this, Así que ella estaba pensando todo esto. and then Jesus came and talked to her. Y entonces Jesús vino y le habló: Daughter of my supreme will, hija de mi suprema voluntad, I want to hide nothing from you, no quiero esconderte nada, because for one who lives in porque para alguien que vive en ella, it, my will itself becomes a revealer of what it has done for the love of the creature. mi voluntad se convierte en un revelador de lo que es hecho por el amor a mi criatura And that which the creature herself has done in it, y lo que la misma criatura ha hecho en él, because it carries these acts into the very bosom of God ya que todos estos actos son llevados en el mismo seno divino, as a triumph of the works of the divine will. como un triunfo de los trabajos de la divina voluntad. Now you must know that indeed Adam possesses a glory in heaven, Ahora, de hecho, debes de saber que Adán posee tal gloria en el cielo which is given to no one else, que no fue dada a nadie más, as holy as he may be, tan santo como él debe ser, except for my heavenly mother, exceptuando a mi celestial madre, because no one else possesses even one act porque nadie más posee ni siquiera un solo acto in the unity of my divine will. en la unidad de mi divina voluntad. He said it was
proper and decorous dice, es apropiado y decoroso for our divine majesty para nuestra divina majestad, that the first creature that came out of our creative hand y que la primera criatura que salió de nuestras manos creadoras possess more glory than all the others, posea más gloria que los demás, more so since the first period of his life was carried out just as we wanted it. porque en el primer periodo de su vida Él hizo todo esto justo como nosotros lo creamos. One can say it was our life, Uno puede decir que era nuestra propia vida, meaning the Holy Trinity's life, queriendo decir que es la vida de la misma Trinidad, the Trinity's will, la voluntad de la Trinidad and the Trinity's works that flowed within him. y los actos de la Trinidad que se mueven en Él. Then how could the Holy Trinity destroy the first period of the life of Adam? ¿Cómo es que la Santísima Trinidad puede destruir el primer periodo de la vida de Adán, Since it belonged more to the Holy Trinity than it did to Adam. siendo que esto pertenece más a la Santísima Trinidad que al mismo Adán? It's useless even to think about it. No tiene sentido ni siquiera pensarlo. Whatever is done in our divine will remains untouchable, Todo lo que es hecho en nuestra divina voluntad permanece intocable, because these acts enter into the divine and infinite order. porque estos actos entran en un orden divino e infinito. And even though Adam slipped and fell, Y aun cuando Adán cayó y se tropezó, his acts done up to that moment los actos de él hechos hasta ese momento remain intact and beautiful just as he did it. permanecen intactos y bellos como los hizo. He is the one who became wounded Él es el que permaneció herido and sickly. y enfermo. Our image was disfigured in him, Nuestra imagen se desfiguró en él, because our will, which had taken the commitment porque nuestra voluntad con la cual había tomado el compromiso to keep him beautiful, fresh, de mantenerlo hermoso, fresco, strong, fuerte, holy, santo, completely completely in order with us, en orden con nosotros, just as we created him, así como lo creamos, our will was no longer in him, nuestra voluntad ya no estaba en él, because Adam himself had rejected our will. porque Adán en sí mismo rechazó nuestra voluntad. But his works done up to that moment Pero sus trabajos hechos hasta ese momento are possessed in the unity of the divine fiat. están poseídos en la unidad del divino fiat. Okay. Adam was the primary object of the odd extra satisfaction of the divine nature. Adán fue el objetivo primario de la satisfacción ad extra de la Santísima Trinidad. So let's think about that. Así que pensemos en esto. The angels were not the primary Los object. ángeles no fueron el objeto primario. It was man was the primary. El hombre fue el objeto primario. Adam was made to the image of God Adán fue hecho a la imagen de Dios. with the breath of the Holy Trinity. The soul of Adam was fused in him. Con el respiro de la Santísima Trinidad que fue infuso en él, And in his soul there were three shining, brilliant suns. y en su alma hay 3 soles brillantes: The will, la voluntad, the intellect, el intelecto and the memory. y la memoria. And these three suns Y estos 3 soles remain in communication with the three divine persons, permanecen en comunicación con las 3 divinas personas, providing Adam with a way to ascend to God. haciendo que Adán se retirara del pecado en contra de Dios, And the Trinity possessed a way to descend into him. y la Trinidad mantenía la manera de descender a él. So let's repeat the idea. Voy a repetir esta idea. The image of God that God formed in Adam, La imagen que Dios formó en Adán, his will, intellect, and memory, su memoria, su inteligencia y su voluntad were beautiful and fresh and
brilliant. era bella, fresca, brillante. And they were the means by which God could communicate with Adam. Y era el medio a través del cual Dios se comunicaba con Adán. Now you're going to speak about the likeness of God. Ahora voy a hablar sobre la semejanza con Dios. Adam was also made to the likeness of God. También Adán fue hecho a la semejanza de Dios. And this likeness meant Y esa semejanza significa, he could act like God. él podía actuar como Dios, He could act divinely. podía actuar de la manera divina. Adam knew God intimately and loved God divinely. Adán conoció a Dios íntimamente y lo amó divinamente. Although he served God's purpose, Adam was not a servant. Aun cuando servía los propósitos de Dios, no era un siervo, He was a legitimate son of God. era un hijo legítimo de Dios, He was a member of the divine family, miembro de la familia divina, living a divine life with God. viviendo una vida divina con Dios. So let's speak about what does it mean, a legitimate son of God. Ahora expliquemos cuál es el significado de hijo legítimo de Dios. Okay, Adam was a legitimate son of God. Así que Adán es un hijo legítimo de Dios, Although created from nothing, aun cuando fue creado de la nada, unlike the uncreated Word, así como a diferencia del verbo no increado, who is the only begotten of the very substance of God, que es el único que es generado por el Padre, or the second perfect Trinity is begotten of the very substance of the Father. porque Él, la segunda persona de la Trinidad, es generada por la misma sustancia del Padre. Adam was nevertheless a very special type of son of God. Pero Adán era un especialísimo tipo de hijo de Dios. He could be called a legitimate son of Él God podía llamarse el hijo legítimo de Dios, with the divine blood circulating through his soul. con la sangre divina que circulaba en su alma. Now, what is this divine blood? ¿Y cuál es esta sangre divina? The divine blood is none other than divine love, Esta sangre divina no es otra cosa que el divino amor, emanating eternally from the divine will, que procedía de eterna divina voluntad, which circulates in the divine being. que circulaba en el ser divino.